hablar de ciencia de datos un poco. Un poco el objetivo de esta charla pues, va a ser hablar un poco de lo que he hecho, ¿no? De mi experiencia y en ese sentido pues, explorar algunos casos de aplicación de ciencia de datos trabajando pues, los problemas y las soluciones que me he encontrado en el camino. Entonces, bueno, para eso primero voy a contarle un poquito también quién soy, ¿no? Qué he hecho. Y trabajar estos tres problemas que van a ser de forma muy superficial, más que todo abordando cuál era el objetivo y cómo se fue resolviendo. Y bueno, si hay alguna pregunta o algo, pueden decirme en cualquier momento, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Bueno, y terminar con algunas conclusiones, ¿no? Los problemas van a ser primero hablar de topología, ¿no? Lo que hablábamos, cómo podemos hacer estadística con topología. Luego un poco de análisis de sentimiento en Twitter. Y luego hablar de la conversión de leads y machine learning, cómo se trabaja esto. Entonces, bueno, un poco pues, sobre mí, ya lo que ha dicho un poco Víctor también, estudié matemáticas en Venezuela y de aquí un poco yo quería pues seguir estudiando, seguir conociendo un poco más sobre, en mi caso, probabilidad estadística me llamaba la atención. Tuve la suerte de estar en Puebla en una escuela de matemáticas, la EMALCA, y de ahí, bueno, conocí el CIMAR y fue cuando empecé a hacer todos los trámites para entrar a la maestría, pues los exámenes fueron bastante fuertes, pero bueno, también la maestría lo valió la pena. Y digamos, ahí fue donde empecé a tomar contacto con la parte de topología, estadística y bueno, todo el grupo de que vamos a hablar ahora un poco más. Después de estar en la maestría en Guanajuato, me llamó la atención la idea de aplicar el conocimiento o todo lo que había aprendido más como en un sector empresarial, digamos, ¿no? Saber cómo se atacaban este tipo de problemas. Y por eso, digamos, me formé en esto de Data Science y tuve un trabajo en la Ciudad de México. Bueno, tuve algunos después otros trabajos. Y bueno, actualmente estoy en una empresa que hace desarrollo de software, Big Data, y trabaja también toda la parte de estadística con ciencia de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora con el proyecto 1, el proyecto de análisis topológico de datos. Un poco para empezar el contexto, era pues eso, cuando empezaba la maestría yo estaba pendiente de escuchar todas las charlas que pudiera, ¿no? Habían cosas de estadística bayesiana, cosas de procesos estocásticos y de todo, pues lo que más me llamó la atención fue esta parte de topología que de alguna forma pues decía o tenía esa noción de que se podían estudiar estructuras complejas de información utilizando la topología, lo que a mí al comienzo me pareció un poco contraintuitivo, ¿no? Porque en lo que yo conocía pues, de la licenciatura, la topología siempre había sido algo más teórico, digamos, entonces esto pues me gustó mucho, ¿no? Estudiar más. Y también, por otro lado, me llamó mucho la atención la parte de análisis multivariado, esto de los modelos estadísticos y cómo aplicarlos en ciencia de datos. Entonces, pues de ahí me surgió la duda de si era posible combinar estas dos técnicas, ¿no? Y en caso afirmativo, pues cómo, si sería mejor, ¿no? Llevar alguna de estas ideas del análisis topológico de datos a problemas específicos de ciencia de datos. Esto pues llevó a un proyecto que se terminó convirtiendo en mi tesis de maestría y que, bueno, también dimos muchas ponencias de este proyecto, tanto, bueno, en México, me acuerdo que fuimos a Nayarit, a León, el mismo Guanajuato, y, bueno, un proyecto de estancia de investigación también en Francia, donde estuvimos hablando de procesos puntuales, que es el problema que vamos a hablar un poco ahora. Entonces, para hacer una idea general de cuál era el problema o lo que queríamos investigar más, podemos poner aquí arriba PIE, que es para probabilidad estadística, abajo a la izquierda la parte de cómputo científico y que cuando se combinan estas dos, pues se tiene lo que es ciencia de datos, ¿no? O una definición, ¿no? Mientras que abajo a la derecha estaría todo el mundo de topología y álgebra, que cuando combinamos estas tres, pues estaríamos hablando de ese análisis topológico de datos. Y la idea era ver cómo eran las interacciones entre estas dos, ¿no? Así, y bueno, y así poder encontrar las mejoras a ciertos resultados en problemas estadísticos. Todo el planteamiento que hicimos, digamos, o la forma en cómo se resolvió, fue hacer una investigación de qué era este análisis topológico de datos, cómo funcionaba, cómo se programaba, y luego identificar muchos problemas estadísticos y empezar a crear soluciones basadas en topología. Después de diseñar estas soluciones, pues también encontrar experimentos o escenarios en donde se pudieran cuantificar cómo era el comportamiento de una contra la otra, digamos, ¿no? A ver si podía representar una mejora. Entonces se analizaron muchas situaciones
Y bueno, la que vamos a comentar ahora va a ser de procesos puntuales, pero antes me gustaría hacer una introducción muy rápida de lo que es, perdón, el análisis topológico de datos. Entonces, digamos que vamos a estar interesados en analizar información, pero a través de lo que llamamos características topológicas. Y para hacerlo resumido o sencillo, una característica topológica son cosas como componentes conexas, agujero y hoyo, ¿no? Entonces, me gustan estas tres imágenes para entender qué significa esto. Y por lo menos la primera, que es una circunferencia, es algo que tendría una sola componente conexa porque se puede como dibujar con un lápiz sin levantarlo, ¿no? Tienes todo ahí. Mientras que en el relleno de la, digamos, de la circunferencia está vacío. Y esto separa un espacio bidimensional en dos partes, ¿no? Entonces esto crearía un agujero. Algo similar pasa con la esfera, la del medio, pero ya en este caso no sería un agujero, sino un hoyo que separa un espacio de 3 dimensiones. Y bueno, el caso del toro, de la dona, que esta sabemos que podemos construirla, digamos, como combinando dos circunferencias, es decir, como dos agujeros, el que tendría en todo el medio y luego como el que va bordeando todo el toro, ¿no? Entonces, digamos que las cantidades de estas características topológicas es lo que nos va a hacer de interés. Esto es algo que se llama números de Betti, por si alguien está más interesado, igual podemos verlo al final. Y esta es como la base, ¿no? de contar estas características topológicas dentro de un conjunto de datos. Digamos que si tenemos una tabla con datos numéricos, estos puntos, podemos de alguna forma hacer un procedimiento para extraer estas cantidades. Y esa es como la base para utilizar la topología en estadística. Bien, el problema que trabajamos, o bueno, uno de ellos fue trabajar pruebas de hipótesis en procesos puntuales. Así muy rápidamente, una prueba de hipótesis es un mecanismo donde tenemos una proposición, ¿no? Y queremos decir si esta es verdadera o no. Y en este sentido saber si se rechaza o no tenemos suficiente información para rechazarla. Por otro lado, los procesos puntuales, pues como lo que vemos acá en la imagen, una distribución de puntos en el espacio. Esto pueden ser en R2, R3, cualquier dimensión acá permitida, digamos. Entonces, cuando se hace análisis de procesos puntuales, por lo general en el mundo de la biología, es de interés estudiar la distribución de esto, por ejemplo, con las plantas, ¿no? Cómo se distribuyen ciertas especies de plantas en el espacio. A veces es de interés saber si estas o crecen como en cúmulos, digamos, en clústeres, o si por el contrario tienden a repelerse, ¿no? Esto es de interés para estudios de biología. Y bueno, y de acá, entonces siempre cuando se hace un análisis formal de este tipo de procesos puntuales, lo primero que hacemos es descartar que sea un proceso totalmente aleatorio, ¿no? Esto de ser totalmente aleatorio es lo que se llama CSR, y digamos que esta es como la base, ¿no? A partir de que rechazamos que algo sea totalmente aleatorio para poder empezar a crear un modelo más complejo, ya sea más agregativo, es decir, con clústeres, o que sea más repulsivo, o en este caso que se separen más los puntos. Nosotros, utilizando esto de los conteos de las características topológicas, diseñamos una prueba de hipótesis con topología, y así fue como, digamos, generamos la prueba de hipótesis y luego comparamos con las pruebas estándar que existen o que existen actualmente, ¿no? Esto para saber si era o cómo se comportaba uno con respecto a otro, utilizamos la potencia de la prueba, que básicamente es un concepto que tiene que ver con la probabilidad de discernir correctamente si la prueba está haciendo o está trabajando bien. Entonces, algunos de los escenarios que nos planteamos para trabajar esta prueba que habíamos creado era, por un lado, los procesos aleatorios, que eran los que estábamos trabajando o de los que queríamos rechazar la hipótesis. Luego, procesos agregativos y también procesos repulsivos. Entonces, digamos que para trabajar este problema, tomamos estos 5 escenarios en donde tomábamos procesos que eran muy agregativos, poco agregativos, procesos totalmente aleatorios, poco repulsivos y muy repulsivos. Estos los comparamos con las pruebas de estándar, que una se llama MAD y la otra es la prueba de cuadrante o la prueba de Quadrat. Y esto lo comparamos con dos pruebas que nos habíamos creado nosotros, que bueno, llamamos Betti 0 y Betti 1. Entonces, un poco los resultados de este trabajo
fueron que para los procesos agregativos, es decir, los que están a la izquierda, estos vemos que los puntos rojos que representan las pruebas de topología están un poco por debajo de las pruebas negras, que serían las pruebas estándar, y en este caso la potencia de la prueba sería mejor mientras más alta esté, ¿no? Digamos, que significaría que estoy, en el caso agregativo, estoy rechazando mejor esta hipótesis, ¿no? El caso del centro, que era el caso, digamos, o lo que era nuestra proposición, en este caso, cuando una prueba de hipótesis le damos esto, más bien queremos que no rechace, ¿no? Y esto fue lo que pasó acá y por eso pues, se ve tan cercano al cero. Y lo que fue un poco el hallazgo del trabajo, que fue lo más interesante, es que para los procesos repulsivos, que serían los del lado de la derecha, pues sí vemos que los puntos rojos están por encima, ¿no? Es decir, que las pruebas de topología tienen mayor potencia para procesos repulsivos. Esto básicamente fue como una de las conclusiones importantes del trabajo, pues ver que estas pruebas en efecto sí podían discernir mejor los procesos repulsivos, que si recordamos serían estos de acá, los que están más aquí a la derecha. Y bueno, de esta sección pues concluir que en efecto sí era posible mezclar estas dos, utilizar ATD y ciencia de datos. Para mí eso fue uno de los descubrimientos que me gustó y que en casos muy concretos, pues sí se encontraron mejoras. Algunos comentarios de esto del análisis topológico de datos es que, bueno, aunque sí encontramos mejoras, una de las cosas que nos encontrábamos es que computacionalmente era bastante costoso de trabajar y también un poco de entender, ¿no? Todos los conceptos de topología, digamos, son bastante profundos de entender, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta parte? O si no, pasamos a... No recuerdo, Rafael, si lo aplicaron, no recuerdo si lo aplicaste en problemas de bosques, de árboles, no. Sí hicimos algunas pruebas cuando estuvimos en Francia con Atner, con el doctor, pero estos procesos, como eran procesos más agregativos, digamos, teníamos resultados más como los de la izquierda. Entonces, digamos que en estos casos que probamos no encontramos esa mejoría que buscábamos, nos dimos cuenta más después con los procesos repulsivos. Ok. Vale. De mi parte, ninguna pregunta. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos, ¿no? con el siguiente proyecto, de análisis de sentimiento. Y bueno, un poco en el contexto, ¿no? Contando con el hilo de la historia, ¿no? Este fue mi primer trabajo en ciencia de datos. Esto fue, bueno, terminando la maestría, terminando este proyecto de topología. Bueno, mejorando mi perfil profesional, todo esto, ¿no? El currículum. Terminé en una empresa de marketing digital. Esta era una empresa que hacía, o bueno, que hace campañas de publicidad en Facebook, Instagram, todo este tipo de cosas. Y también tiene como una sección de publicidad no digital, sino como de esto de vallas publicitarias, ¿no? En la calle, todo esto. Y un poco lo que querían era como abrir una nueva sección, digamos, ¿no? Que tuviera más que ver con ciencia de datos y esto para crear nuevos productos, ¿no? Que ofrecer. Y un poco lo que estaban interesados, el primer trabajo en el que estuve yo trabajando, para la redundancia, era analizando datos de redes sociales con modelos estadísticos. Entonces, el problema que se nos planteó fue hacer un análisis de sentimiento que pues tiene que ver con, en este caso en Twitter, cuando recibe un tweet que tenga un modelo que pues sea capaz de discernir si este tweet va a ser positivo, neutro o negativo con respecto a alguna temática. En este caso era con respecto al sector político. Esto fue en 2017, entonces fue un año antes de las elecciones presidenciales. Y por eso había como este interés, ¿no? De saber cuál era, qué pensaba o qué pasaba alrededor de este tópico político. Esto, bueno, lo resolvimos haciendo pues toda una extracción de datos en Twitter, luego implementando este modelo que era un modelo de Naive Bayes en Python y bueno, construyendo un dashboard interactivo al final que fue como la solución que se presentó. Entonces, bueno, para hablar un poquito de este proyecto, me gusta mostrar ¿cómo se llama? Este diagrama del proceso, ¿no? Todo lo que va pasando a lo largo del proyecto y un poco
empezaría todo como acá, ¿no? En el planeta, que serían como los datos de la realidad, y que luego estos datos son recolectados. Por lo general aquí va a pasar sistemas de bases de datos, todo esto, y luego estos datos van a ser procesados y limpiados, que es una de las partes quizás más importantes, ¿no? del proceso de ciencia de datos. Y esto se limpia, digamos, para poder hacer análisis exploratorio, todo esto de estadística descriptiva, hacer conteos, histogramas, cálculos de frecuencia, para poder determinar, ¿no?, si un modelo estadístico vale la pena en este caso o no, o incluso del análisis exploratorio pues pudiera pasar a que sea necesario procesar nuevamente los datos o extraer más información. Entonces, una vez que ya se han determinado todas estas conclusiones, pues se pasa a la parte de modelos y los algoritmos, donde pues ya teniendo los resultados, estos pueden pasar a una parte más de comunicación, visualización o los reportes, o a construir un producto de datos. En nuestro caso, terminó siendo más una visualización, los reportes, ¿no?, a través de este dashboard. Perdón. Entonces, algunas de las cosas, ¿no?, o que se aprendieron o que pasaron en el proyecto fue, por ejemplo, esto de conectarse a Twitter vía una API, ¿no?, que una API vendría siendo como un software que se comunica con otro para hacer algo. En este caso, lo que queríamos era extraer los datos de Twitter, y esto lo hicimos a través de procesos que se llaman batch y streaming, donde esto básicamente es como tener información. Lo que sería batch es como obtenerla por lotes, ¿no?, ya sea diario, por hora o con la frecuencia que sea. Y streaming es cuando los datos están ocurriendo en vivo, ¿no?, apenas ocurre, pues estarlo escuchando y trabajándolo directamente como en vivo. Algunas de las limitaciones que nos encontramos acá eran pues los sistemas, ¿no?, que nosotros teníamos no podían recabar pues toda la, ¿cómo se llama? Todos los tweets que pasaban en todo el tiempo. Entonces teníamos que hacer como muestreos, ¿no?, de todo esto. Esa fue una de las partes importantes. Y luego otra, cuando hablamos de la recolección de datos, es que en el caso de Twitter se presentan datos no estructurados. Esto, pues básicamente lo que significa es que no vamos a tener todas las columnas de los datos todo el tiempo, y esto es un problema más de tipo informático, ¿no? Es algo que se llama NoSQL, y es que, digamos, las variables que utilizamos no siempre eran las mismas, y esto pues trae problemas al final para hacer un modelo, porque no siempre sabes si vas a contar con la variable o no. Y bueno, la solución de informática que utilizamos fue MongoDB. Ya luego, para el procesado de información, pues utilizamos el análisis de texto, porque nos interesaba pues de todo el tweet, de todos estos comentarios, sacar la información. Y aquí utilizamos un enfoque que se llama pues bag of words, que básicamente es contar la frecuencia de la cantidad de palabras que existen en un tweet, ¿no? También esto se compara con lo que se llama un corpus, que es como esa base de datos de entrenamiento, y pues de aquí se puede sacar como hacer como un vector que cuente la frecuencia de las palabras más utilizadas, ¿no? Y después esto se utiliza para hacer el modelo. Entonces, bueno, de acá, otro tipo de procesamiento y limpieza fue la parte de los duplicados y nulos, que son cosas que cuando estás trabajando, pues te das cuenta que igual no es tan fácil, tienes que mirar mucho los datos y hacer esto del análisis exploratorio. Entonces acá pues hay cosas como trabajamos con nubes de palabras, que bueno, son este gráfico pequeñito que está acá, donde, como decía, aprovechando lo que habíamos hecho en el análisis de texto, de medir la frecuencia de cada palabra, podíamos encontrar cuáles eran las más utilizadas y, bueno, pintarla acá, que era uno de los gráficos para explorar ¿cómo se llama?, la dialéctica o la temática que había alrededor del sector político. También podíamos traquear de dónde venía el tweet, esto pues siempre que los usuarios permitieran, ¿no?, publicar la ubicación. Esto también teníamos restricciones de privacidad. Y bueno, de acá el resto fue hacer un montón de estadística descriptiva. Y en cuanto a la parte de modelos estadísticos, utilizamos el modelo de Naive Bayes. También aprovecha ese estudio de la frecuencia para crear probabilidades, y así pues saber qué es lo más probable que un tweet o que un texto sea con respecto a si es algo positivo, neutro o negativo. En este caso, pues estuvimos también haciendo un montón de investigación. Trabajamos con otros modelos como el de regresión logística, y también intentamos hacer redes neuronales, pero esto ya salía de los tiempos que teníamos, así que esto pues lo paramos un poco.
y el modelo que dio mejor rendimiento en cuanto al error de predicción fue este de Naive Bayes. Y bueno, para la presentación de los resultados trabajamos con un dashboard web automatizado. Esta fue como la solución, ¿no? Y esto se hizo con una herramienta que se llamaba Airflow, que es esta que está en todo el centro. Y básicamente lo que hacía era gestionar todos esos programas que se conectaban a Twitter, descargaban la información, pues la subían a la base de datos, hacían el análisis, el procesado de texto, generaban todas las gráficas que iban a ir luego en esta herramienta web. Aquí, bueno, un poco más grande algunas de las gráficas que estábamos haciendo, pues trabajamos también con gráficas, con grafos, análisis de las interacciones, todo esto era de interés. Y bueno, algunas de las conclusiones para mí, pues bueno, fue un poco lo de trabajar en equipo, ¿no? Que cuando tiene un equipo de trabajo, un jefe, ¿no? Hay mucha dinámica que tiende a ser diferente, y el hecho de trabajar con los datos reales. También, digamos que yo venía un poco más acostumbrado a todo este mundo de que ya están un poco los procesados, ya que están procesados los datos, y acá pues había que irlo a buscar desde el principio, lo cual también fue como una aventura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir también cerrando un poquito, el tercer proyecto, que es donde estoy trabajando actualmente, es un trabajo para una universidad de aquí de España, y lo que quieren hacer es trabajar con conversión de leads, ¿no? En este caso, la universidad busca predecir la matriculación de los interesados. Digamos que cuando una persona va a la universidad, ya sea físicamente o a través de internet también, cuando hace una solicitud, esta solicitud se registra en alguna parte y queda como esta persona interesada. Y de aquí lo curioso sería saber cuál es la probabilidad de que esta persona termine ese proceso de matriculación y termine siendo estudiante de la universidad. Entonces, bueno, digamos que para esto la universidad tiene ya años de datos donde se ha hecho el mismo proceso y se sabe si los estudiantes han sido matriculados o no. Y entonces con esto quieren crear un modelo de scoring, digamos, ¿no? Entonces, el problema sería, pues, ¿no? Determinar esa probabilidad de conversión, y la manera de resolverlo, pues, va a ser similar al caso anterior, en donde se extrajeron todos los datos. En este caso, también la universidad cuenta con un sistema tipo el de Twitter, como el de la API, que en este caso se llama Salesforce, es otra herramienta que posiblemente hayan escuchado, y bueno, se utilizó un modelo de regresión logística, y digamos que como el trabajo actual todavía no está terminado, y lo siguiente que queda es implementar las soluciones, esto cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, para pues, contar este viaje también de este proyecto, voy a utilizar el mismo esquema. Y bueno, un poco acá tenemos una situación diferente, porque ya los tweets, digamos, esto no va a ser como los tweets que teníamos datos no estructurados, sino que aquí sí sabemos exactamente la información de cada estudiante, tenemos datos pues, demográficos de ellos, y también del tipo de aplicación que están haciendo, ¿no? Ya sea pues, para un máster o la licenciatura, o toda la información que tengan. El tipo de base de datos que estamos utilizando también en este caso es diferente, ya que los datos en sí son diferentes, y digamos, un problema que se resuelve de una forma más clásica, ¿no? Con una estructura de base de datos relacional, y la solución que estamos planteando pues, está basada en la herramienta de Postgres. Acá el procesado de información, digamos, los retos un poco que nos hemos encontrado ha sido más en cuanto al formato de las fechas, que muchas veces vienen diferentes, o también esto de la limpieza de los datos, ¿no? En este caso, como vamos a trabajar con un modelo de regresión logística y tenemos muchos datos categóricos, acá es interesante el procesamiento, porque hay que hacer como lo que se llama un encoding, ¿no? Que esto es como una especie de binarización de la variable, y lo que se hace acá es que si tenemos 3 categorías, digamos, esto podemos convertirlo en 3 columnas, donde marque 1, 0 si esta categoría está presente en el dato o no. Y esta es un poco la forma en que hacemos el encoding para trabajarlo. Este proyecto también pues, se basó en una POC, que digamos como una prueba de concepto, algo previo que se hace, donde se planteó con un Jupyter Notebook para pues, encontrar primeros resultados
de los modelos y bueno, una vez que fue aprobado, digamos, seguimos trabajando en ello. De acá para los modelos de scoring también se probaron muchos modelos, me acuerdo de regresión logística, en este caso sí hicimos las redes neuronales, y bueno, este de regresión logística fue el que mejor nos ayudó también por la parte de interpretación, digamos, ¿no? Porque pudimos saber cuáles eran de las variables más interesantes. Luego de esto, o sea, una vez que teníamos todos los datos entrenados y pasados por el modelo, estuvimos generando este modelo de scoring automatizado, ¿no? Basado en los cuantiles, digamos que ordenamos todos los datos y estuvimos viendo como cuáles eran los 20 mejores, los siguientes, o los que estaban en el 20% con más probabilidad de convertirse en estudiantes, luego el 40% mejor y bueno, así sucesivamente. Y digamos que ahora mismo los retos o lo que estamos haciendo es tratar de hacer esto de forma desatendida un poco, ¿no? Esto ya es como más la parte de informática, ¿no? Meterse en los servidores de la universidad y dejar ahí un software que pueda trabajar de forma continua, ¿no? Y que cada vez que llegue un estudiante nuevo automáticamente pueda enviar ese score que estamos calculando nosotros, ¿no? Entonces, bueno, de manera resumida, pues sería un poco los proyectos en los que he estado trabajando. Y bueno, algunas conclusiones generales, ya más como a nivel del trabajo, pues yo diría que os recomendaría pues involucrarse en esto de meterse en el problema, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo, ¿no? Más allá del modelo estadístico o el lenguaje de programación, pues saber qué es lo que se está resolviendo y cuál es el objetivo. Esto de hacer una cosa a la vez y esto sobre todo porque cuando trabajas en proyectos igual trabajas en equipos pequeños donde todos tienen que hacer un poco de todo y a veces es difícil organizarse y lo siguiente pues sería esto de preguntar y escuchar, ¿no? Que siempre hay, están los interesados del proyecto, en este caso pues los clientes, ¿no? En la consultoría estadística, de quienes pues siempre te van a dar como el mayor feedback de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta sería la charla que tenía preparada, ¿no? Donde exploramos estos casos de aplicaciones de ciencia de datos, ¿no? Viendo un poco los problemas que tuvimos y cómo se enfrentaron en cada caso. Y bueno, para eso hablamos un poquito de lo que estuve haciendo y, bueno, problema de topología, problema de análisis de sentimiento y el problema de conversión de leads. Así que bueno, yo sin más le agradezco por el tiempo y pues nada, nos vemos en las redes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la plática y pues no sé si podemos empezar con una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Bien, entonces, primero José Guerra tiene una pregunta preparada. Hola, buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Hola. Mi pregunta es en el segundo proyecto. Me dijiste que nos dijiste que tuvieron que ustedes realizar un muestreo. ¿Qué Correcto, tipo de sí. muestreo fue y por qué decidieron ese? Vale, en este caso fue un muestreo simple. Digamos que un poco el problema era que teníamos demasiados datos que recoger por batch, por esto que contaba de los lotes de información. Y al final escogimos un muestreo simple porque pensamos que era el que nos iba a dar los mejores resultados en cuanto a la probabilidad o las estimaciones de, ¿cómo se llama? De los análisis descriptivos que estábamos haciendo, ¿no? O sea, entendíamos que no podíamos tener toda la información y, bueno, con un muestreo aleatorio simple obteníamos o pensamos que era como lo menos sesgado, ¿no? Para obtener esos estadísticos. Muchas gracias. También Brando tiene una pregunta. Adelante, Brando. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. La pregunta que tengo es conforme a lo del análisis de sentimientos. Yo estaba viendo algo parecido en el servicio social y bueno, se me cambió el trabajo por otra cosa y se quedó como en stand-by. Pero aquí la duda que tengo es, ¿cómo qué librerías fueron las que usaste para hacer, ahora sí que ya el análisis de sentimiento ya con los datos limpios y clasificados? Vale. ¿Estás trabajando en Python, Brando, o en R? Sí, lo que llegué a hacer, te digo, no lo terminé porque después cambiamos a otro tema en el servicio, pero Vale. lo que yo estaba analizando era con Scikit-learn.
Vale. Sí, en nuestro caso utilizamos Tweepy. Tweepy era una librería para descargar todos los datos de Twitter. Bueno, lo de MongoDB también teníamos librerías para esto. Y para la parte de Machine Learning usamos Scikit-learn, sí. sklearn, sí. Este fue... y bueno, y Pandas, claro, para el procesamiento de datos utilizamos esta combinación. Intentamos utilizar uno, me acuerdo que se llama StatModels, pero no nos dio buenos resultados. Entonces, por eso nos terminamos yendo con sklearn. También porque tenía todo esto de las pipelines y nos facilitaba mucho trabajo. Ok, perfecto, gracias. A ti. Erwin, adelante. Buen día, yo entré un poco tarde, pero alcancé a ver lo que es la parte del tercer proyecto, y mi duda surge respecto al momento en que haces lo que es el modelaje de Machine Learning. Yo he realizado algunos, o sea, así muy básicos, y mi duda es respecto a cómo sabes exactamente cuáles son los parámetros y qué modelo aplicar. Porque yo he realizado algunos, pero con respecto al... No supongo que si conoces el dataset de Iris, sí, claro, que es muy famoso y que pues, prácticamente te dicen, no, pues si vas empezando, realiza pruebas con ese dataset, es muy bueno. Y me he dado cuenta de que muchas veces cambian los parámetros, por muy pocos que sean, o por muy pequeño que sea el cambio, tiene un gran impacto. Entonces mi duda es, ¿cómo sabes exactamente cuáles son los parámetros y cómo sabes cuál modelo es el que tienes que aplicar? Claro. Es una buena pregunta esa, porque siempre hay tantos modelos, tantos parámetros, que cuál es el mejor, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta así como en este caso será este, ¿no? Porque también un poco yo creo que los objetivos de los modelos estadísticos es hacer un acercamiento a la realidad, ¿no? Entonces, por eso decía esto de siempre entender el problema y de cuáles son los resultados que nos están dando con respecto a lo que nos está dando el modelo y, digamos, como el objetivo que queríamos, ¿no? El caso de los datos de Iris, por ejemplo, que lo comentaste, si no me equivoco, ahí siempre lo ponen para la parte de clasificación, ¿no? Que digas qué flor es cuál, dependiendo de los datos. Entonces, algunas de las estadísticas, ¿no?, que yo conozco para saber qué modelo lo está haciendo mejor son estas que tienen que ver con la matriz de confusión, ¿no? Donde de un lado pones lo que tienes predicho, de otro lado pones lo que es la realidad, y pues vas viendo que en la diagonal de esa matriz pues te va a dar los casos que están siendo bien predichos, y fuera de la diagonal de esa matriz vas a tener los casos que no están siendo bien predichos. Entonces, se puede hacer como una proporción de eso, y de ahí un poco es lo que yo he visto en la práctica y lo que he hecho en la práctica para saber qué modelo escoger, ¿no? Además de ver todas las matemáticas detrás, si tiene sentido o no. Y esto lo digo también porque en algunos casos de aplicación, sí es verdad que nos hemos decantado por modelos más sencillos, porque son más fáciles de explicar también a las personas con las que estamos trabajando. Esto en el caso de tener un cliente, el cliente pues siempre quiere saber por qué estás haciendo eso, ¿no? Y a veces explicarle cómo funciona una red neuronal puede ser difícil, y en ese caso a lo mejor un árbol de decisión o un modelo logístico va a ser más fácil de interpretar, y por eso quizás pueda ser mejor, y eso también te ayude a decidir qué modelo, ¿no? O sea, es decir, hay varios factores. Muchas gracias. Vale, de nada. También tenemos a Fernanda Pacheco con una pregunta. Adelante, Fernanda. Hola, buen día. Hola, Fernanda. Mi pregunta es, bueno, en el segundo proyecto se menciona que hicieron un dashboard. Bueno, yo ahorita quiero intentar hacer uno, pero en R. Y he estado revisando, me parece que la librería se llama Shiny, algo así. Sí. Bueno, me gustaría saber si hay alguna recomendación o algo como para empezar, porque la verdad apenas estoy pues leyendo un poco sobre la librería para saber cómo comenzar. Pero pues sí, me gustaría saber si hay alguna recomendación o algo. Vale, sí, claro. Pues me parece que Shiny es la respuesta. O sea, yo he trabajado con Shiny, de hecho en el proyecto de topología, ya no lo mencioné porque iba a ser demasiado, pero hicimos un dashboard en Shiny que mostraba todos estos conceptos de topología, y fue la solución porque, pues bueno, primero ya tenía yo experiencia con R, así que siempre yo aconsejo pues quedarse en el mismo lenguaje el mayor tiempo posible para no estar saltando entre tantas cosas.
Sin embargo, en la solución del problema 2 que hablábamos del dashboard, aquí fue una solución diferente porque esto se hizo con un desarrollador web y un poco también por eso no pude mostrar la versión final, porque esto se montó sobre una página web que, bueno, ya yo no tengo acceso a esa página. Y lo que nosotros hacíamos era generar las gráficas interactivas con Python, con una librería que se llama Bokeh. Que bueno, si trabajas con Python quizás es lo que te recomendaría, pero ya que estás trabajando con R y te gusta, a mí me parece que Shiny es de las mejores soluciones de dashboard para trabajar. Entonces sí te diría que va bien, sí, sí. Ok, muchas gracias. Igualmente, Erwin tiene otra pregunta. Adelante, Erwin. Buen día. Mi pregunta es respecto a que, pues, a mí me interesa mucho lo que es la ciencia de datos. He estado muy intrigado y muy interesado y me he metido mucho a foros, sobre todo estadounidenses. Okay. Y tengo una pregunta porque me doy cuenta de que eso es una rama muy amplia y como que te llena de conocimiento que, pues, está rodeada de muchas cosas. Y mi duda es respecto a ¿cuál es la herramienta más poderosa que tiene un científico de datos? Sí, a ver, sí, en cuanto a herramienta de programación te diría que Python. Que no sé si la duda venga un poco por saber qué estudiar o qué formación tener, ¿no? Yo creo que la parte de probabilidad estadística viene muy bien, porque siempre los problemas están relacionados a eso, a resolver cuestiones de conteo, de análisis, ¿no? La gente pues siempre en la parte de trabajo pues quiere saber cómo hacer que su negocio genere más ingresos y la parte de estadística ayuda mucho. Y pues la implementación, yo creo que, o sea, si estás pensando como en la parte de trabajo, sería Python la mejor herramienta, al menos en mi caso ha sido esa. Vale, de acuerdo. Tenemos otra pregunta de Brando. Adelante, Brando. Hola. Aquí la duda ya es más en cuestión como laboral y no tan técnica. Cuando eres o trabajas para una consultoría, ¿cómo es ese trabajo? O sea, llega un cliente, te cuenta el problema, te cuenta más o menos qué quiere y ya tú piensas una solución rápida y le dices que vas a trabajar con ello y ya después tienen más reuniones. ¿O cómo es pues sí, esa relación con el cliente y la empresa como tal? Claro. Sí, bueno, yo aquí diría que hay como dos vertientes, digamos, en cuanto a la consultoría de estadística, porque puede ser que trabajes directamente en una empresa, ¿no? Por ejemplo, que te contrate directamente un banco o, yo que sé, alguna empresa que ya tenga puestos de analítica donde está muy especificado el rol que tienes que tener o lo que tienes que hacer. Digamos, uno de estos casos puede ser, bueno, en mi caso trabajé en análisis de riesgo de crédito y ahí era como muy claro las cosas que se tenían que sacar de analítica y digamos que en ese caso pues tú llegas y desde el primer día te dicen tienes estas responsabilidades, tienes que sacarme estas cuentas y las quiero para ayer, ¿sabes? Y está la otra vertiente que es la de consultoría estadística, que es un poco más el trabajo que estoy haciendo ahora y creo que igual es lo que está un poco más interesado. Y ahí siempre hay como un área gris, ¿sabes? No es como hay un proceso definido de cómo se van a hacer las cosas, porque tiene que ver mucho con la comunicación. También por eso en una de las diapositivas ponía esto de saber escuchar y entender, ¿no? Y preguntar, porque por lo menos en el caso del proyecto de Twitter, pues fue así, ¿no? Teníamos este equipo de desarrollo donde estaba nuestro jefe, que era como el Data Scientist Senior, digamos, o el que llevaba todo el proyecto, y más nosotros que éramos desarrolladores con menos experiencia, ¿no? Y había un día, ¿no? Donde nos reuníamos y hablábamos de las características que tenía que tener como el producto, y esto lo hacíamos por lo general una vez a la semana, ¿no? Si te interesa saber cómo funcionan este tipo de cosas, puedes leer sobre algo que se llama Scrum. No sé si lo puedo escribir aquí en el chat, a ver. Scrum o todo lo que son metodologías ágiles de desarrollo, que esto un poco es cómo se van dando todas esas reuniones. Entonces hay un tipo de reunión que se llama esto la daily o el planning, ¿no? Y entonces aquí es donde te sientas, ¿no? Y el cliente dice, yo quiero que mi producto de Twitter tenga 20 imágenes, ¿no?
y tú le dices después, oye, pero es que no podemos tener 20, sino tenemos que tener 10 por esto, lo otro. Él dice, bueno, si son 10, quiero que sean esta. Y después el otro te dice, tú le dices, bueno, está bien, pero esta no la puedo tener ahora mismo porque este análisis no tenemos los datos, tal, ¿sabes? Se crea ahí como una conversación, ¿no? Y más o menos así es como se va dando. Desde un punto de vista técnico, pues se puede definir algo que se llama historias de usuario, que es como ya el empaquetado de lo que quieres exactamente. Y un poco así es como yo he ido trabajando y es como se han dado los proyectos de consultoría en los que he estado, ¿no? Esa conversación se define en un montón de requerimientos, se dejan por escrito, luego se toma una semana, si decimos si en esta semana vamos a cumplir estos 5 requisitos, pues a la próxima semana los discutimos y así vamos semana a semana trabajando. No sé si eso un poco responde la pregunta o había alguna otra cosa que se me pasó. No, sí, la respondiste perfecto, muchas gracias. Suena muy interesante. A ti, gracias. También tenemos una pregunta de Viviana. Adelante, Viviana. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la pregunta consiste en que si con anterioridad hubiese conocido la maestría de estadística computacional o la de ciencia de datos del CIMAD, ¿hubiese cambiado de decisión o con la maestría que estudió, digamos que la hubiese vuelto a estudiar? Creo que no entendí tu pregunta, Viviana. No sé si me la puedes repetir, perdona. Sí. Sí. Vaya, con la maestría que estudió, ¿está feliz con esa decisión o si hubiese conocido otras maestrías como la de ciencia de datos y cree que hubiese cambiado de decisión en su momento? Vale, ok. Sí, claro, porque mi maestría era un poco de probabilidad estadística. Dice si hubiese sido más enfocado en informática. Sí. No, la verdad yo estoy bastante satisfecho con la maestría que he tenido y te cuento un poco por qué. Es porque de alguna forma, bueno, primero que desde antes era lo que quería estudiar también, pero lo que he visto en el campo laboral es que tener como ese plus extra en matemática y estadística te da como un diferenciador, no sé cómo se dice, que cuando te buscan, digamos, y muestras que tienes ese diferenciador en matemática y estadística, pues es como un gancho, ¿sabes? Entonces, eso lo veo yo como un plus, ¿no? Pero bueno, la decisión creo que depende un poco de los intereses que tú tengas, ¿no? También. Pero un poco en mi caso yo estoy más que contento de la maestría y la volvería a hacer una y 1000 veces, sí. Excelente, muchas gracias. Bueno, creo que ahorita ya no hay más preguntas, pero yo quisiera hacer una pregunta. Esto es un poco más personal. Claro. Cuando entré aquí a la reunión y vi su cara, dije, caray, esta persona la conozco de algún lado. Entonces, bueno, cualquier persona que quiera aprender ahora sí que R o Python en YouTube, pues normalmente nos vamos a topar con usted en esas plataformas. En YouTube, ¿no? Nos vemos en las redes, claro que sí. Entonces mi pregunta va más sobre eso, sobre cómo fue el hacer este tipo de videos para esto. ¿Fue en la maestría? ¿Por qué surgió la idea? Claro. Sí, bueno, surgió un poco por mi ganas de compartir, ¿sabes? Por mi deseo un poco de enseñar a otros como me hubiera gustado aprender a mí, ¿no? Digamos. El proyecto de YouTube. Entiendo que algunos de aquí ya me han visto en las redes, así que bueno, hola mundo para todos. Y bueno, esto surgió en 2019, ya llevamos 2 años haciendo estos videos. Y bueno, como te decía, ¿no? Un poco por estas ganas de enseñar de la forma como me hubiera gustado a mí verlo, ¿no? Y bueno, ha sido un viaje, ¿no? Esto empezó cuando ya estaba trabajando, digamos que ya estaba en mi tercer proyecto de ciencia de datos y veía que de alguna forma estaba consolidando la carrera. Y digamos, en mi tiempo libre surgió un poco como pasatiempo también, ¿no? Los fines de semana, hacer estos tutoriales de R fue con lo que empezamos. Y después pues me di cuenta que la gente pues iba interactuando con los videos, dejaba algunos comentarios, hacían preguntas interesantes como las que han hecho aquí. También pues respondía, ¿no? Y como que me fui viendo, dándome cuenta de que hay mucha gente interesada en pues aprender R, aprenderlo bien, y también que de alguna forma podía yo explicarlo, ¿no? Entonces fue como seguir tirando de ese hilo. Ya después que trabajaba mucho R me preguntaban también por cosas de Python y, o sea, que fue también como mi propia ruta de aprendizaje, ¿no? En la universidad.
y en la maestría aprender R y luego pues ya más en el trabajo aprender más Python seriamente, enfocado siempre a esto de estadística y ciencia de datos y por ahí pues seguir tirando del hilo. Y ya la última parte también por esto mismo preguntas como las que me han hecho aquí, han sido como los últimos videos que han salido más orientados al mundo de ciencia de datos, quizás más enfocado en la parte laboral, pues qué hace, ¿no? Un poco esta misma experiencia como la que hemos contado hoy. Sí, sí. Bueno, pues agradezco mucho que haya sido de esa manera porque sí ha ayudado bastante. me contenta mucho saberlo, sí, sí. Y pues creo que por el momento ya no hay más preguntas de los compañeros, entonces nada más que agradecer nuevamente y pues estamos en contacto en redes sociales. Bueno, más bien ahí en YouTube. En YouTube, sí, sí, me pueden mandar mensajes por Facebook, Instagram, lo que quieran. Ahí estamos. A un clic de distancia. Oye, Rafael, y quizás deberías de pensar en también subir videos de cocinar, ¿no? Porque también te gusta mucho cocinar, ¿no? Sí. Entonces también deberías de subir videos Es un excelente cocinero, Rafael, tiene muchos intereses, ¿no? Entonces, claro que sí. En fin, pues mil gracias, Rafael. Si no hubiese más preguntas, ¿no? Pues ahí te seguirán viendo en la red, ¿no? Y pues seguiremos en contacto. Claro que sí. Mil gracias, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo quedo agradecido de enseñarles una vez más. Así que, pues nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, muchas